tu conciencia, porque la mente es un jardín o un campo minado. Es la casa donde habita tu identidad o el cuarto donde la secuestran tus miedos. Y si no la entrenas, si no la disciplinas, si no la educas con hambre de propósito, te va a educar el dolor. Y el dolor no siempre enseña con ternura, a veces enseña rompiéndote. Hoy quiero que entiendas esto con toda el alma. Tu destino no está escrito en las estrellas, está escrito en tus hábitos, en lo que piensas cuando nadie te ve, en lo que eliges cuando nadie te aplaude, en lo que haces cuando no tienes ganas pero tienes sueños. Si hay días en los que te vas a sentir pequeño, vas a dudar de ti, vas a querer rendirte, vas a pensar que no puedes. Y justo ahí, en ese precipicio emocional, se revela tu carácter. Ahí se define si tú gobiernas tu mente o si tu mente te gobierna a ti. No vengo a prometerte una vida fácil, vengo a recordarte que eres capaz de una vida grande, que tu dolor puede ser maestro pero no dueño, que tus cicatrices no son vergüenza, son prueba de que renaciste. Así que hoy aquí frente a ti mismo, sin máscaras, sin excusas, sin anestesia, vamos a hablar de la batalla que nadie ve, pero que lo cambia todo. La batalla por tu mente, porque cuando dominas tu mente, dominas tu destino. Y cuando dominas tu destino, ya no mendigas vida, la creas. Tu mente es un campo de batalla donde nadie más puede luchar por ti. Ahí, en ese territorio silencioso que habitas, cuando te quedas a solas contigo, se decide quién lleva las riendas de tu historia. Si eres tú con tu valentía y tu claridad, o son tus miedos con sus voces viejas y sus sombras heredadas. Yo también he sentido ese temblor interno, ese momento en el que la duda se mete entre las costillas y amenaza con vaciarte de fe. He peleado con pensamientos que parecían tener más fuerza que mi propia voluntad, pensamientos que me gritaban que no era suficiente, que no iba a lograrlo, que era mejor esconderme que arriesgarme. Y te confieso algo, durante mucho tiempo les creí, les di la autoridad de dirigir mis pasos, les permití escribir capítulos enteros de mi vida. Y cada vez que cedía, mi destino se hacía más pequeño, como si se encogiera para caber dentro del miedo que yo mismo alimentaba. Pero un día entendí que la mente no se domina con suavidad, se domina con disciplina, con presencia y con una feroz determinación a no rendirte ante lo que te asusta. Entendí que los miedos solo tienen poder cuando tú les entregas el trono, que no necesitan ser vencidos para perder fuerza. Basta con que tú decidas avanzar a pesar de ellos. Cuando empiezas a mirar al miedo de frente y lo atraviesas, descubres que jamás fue tan grande como parecía. Empiezas a darte cuenta de que tu batalla no es contra el miedo, sino contra la versión de ti que olvidó de lo que estaba hecho. Porque tu mente, cuando la gobiernas con conciencia, se convierte en tu aliada más leal, en el arma más pulida, en el templo donde forjas identidad, riqueza interior y propósito. Pero cuando permites que el miedo gobierne, tu destino se arrodilla y tú te arrodillas con él. Y tú no naciste para arrodillarte, naciste para conquistar tu propio reino. No te destruye lo que te pasa, te destruye la historia que te cuentas sobre lo que te pasa. Y esto, aunque suene simple, es uno de los combates más profundos que tendrás que librar en tu vida, porque la realidad rara vez tiene la fuerza para romperte. Lo que te rompe es el significado que le das, la narrativa que repites hasta que se vuelve tu identidad. Yo también he caído en ese abismo, contándome historias que no eran verdad, alimentando interpretaciones que me encadenaban sin que nadie más pudiera ver las cadenas. Me decía que no era capaz, que no era digno, que las heridas me definían. Me contaba relatos de derrota incluso antes de intentar ganar. Y cada palabra que repetía se convertía en un ladrillo en los muros que me aislaban de mi propio potencial. Pero un día descubrí que el dolor no venía a destruirme, venía a revelarme. Que cada evento que viví no tenía un significado fijo, sino uno que yo elegía. Fue entonces cuando empecé a cambiar mis palabras internas, no para negar mis cicatrices, sino para darles un nuevo propósito. Porque la historia que te cuentas
puede convertir una caída en vergüenza o en renacimiento. Puede transformar un fracaso en sentencia o en entrenamiento. Puede pintar tu futuro con los colores de tu miedo o con los trazos de tu valentía. Cuando entiendes esto, empiezas a recuperar tu poder. Dejas de ser víctima de los recuerdos y comienzas a ser autor de tu destino. Empiezas a hablarte como quien se respeta, como quien se sostiene, como quien sabe que la mente es una herramienta de creación, no un arma de autoaniquilación. Cambiar el relato no borra el pasado, pero ilumina el camino, y cuando cambias el camino interno, el externo inevitablemente se acomoda. Porque no avanzas según lo que te pasa, avanzas según lo que interpretas. Y cuando transformas la interpretación, transformas la dirección. Cambia el relato y cambiarás la ruta. Cambia la ruta y cambiarás tu destino. Cambia tu destino y cambiarás tu vida. Porque tú eres la voz que decide qué historia merece ser contada. La disciplina no es castigo, es identidad en acción. Y sé que a veces esa palabra te pesa, te incomoda, te recuerda todas las veces en las que prometiste empezar y no empezaste, continuar y no continuaste, renacer y te volviste a dormir. Pero escucha esto con el alma abierta. La disciplina no viene a humillarte, viene a revelarte. Viene a mostrarte quién eres cuando nadie te ve, cuando no hay aplausos, cuando el entusiasmo se ha evaporado y lo único que queda es tu compromiso desnudo. Ahí, en ese instante donde la mente te suplica rendirte y el cuerpo te pide descanso, nace tu verdadera identidad. Porque no eres lo que piensas hacer, ni lo que sueñas hacer, ni lo que dices que vas a hacer. Eres lo que haces cuando no tienes ganas de hacerlo. Y cuando eliges lo correcto en lugar de lo cómodo, te conviertes en alguien invencible. No porque no sientas dolor, sino porque has decidido no obedecerlo. Yo también tuve momentos donde la indisciplina me hablaba con voz dulce, donde la pereza me prometía alivio, donde el miedo me decía que mañana sería más fácil. Pero cada vez que cedía, mi vida se achicaba un poco más, como si mi espíritu perdiera volumen, hasta que entendí que cada acto disciplinado es un ladrillo en la construcción de mi destino. La disciplina no te quita libertad, te la devuelve, no te roba tiempo, te lo ordena, no te exige perfección, te exige presencia. Y es en esa presencia constante y silenciosa donde el carácter se endurece, donde los hábitos se alinean con el propósito, donde la identidad deja de ser deseo y se convierte en forma. Tú no te transformas en la cima, te transformas en los días grises donde sigues avanzando sin testigos. Porque la disciplina es la prueba más honesta de amor propio. Haces lo que debes porque sabes quién estás destinado a ser, y cuando vives desde esa certeza, nada ni nadie puede intimidarte. La disciplina es la llave que abre puertas que el talento jamás podrá tocar. Cada emoción sin control es un volante sin manos. Te lleva a donde quiere, no a donde debes. Y todos hemos sido arrastrados alguna vez por un huracán interno que parecía tener más autoridad que nuestra propia voluntad. Yo mismo he sentido cómo una emoción desbordada me sacaba del camino, cómo un impulso mal manejado podía arruinar un día, una relación, una oportunidad o incluso una temporada entera de mi vida. Y no porque la emoción fuera mala, sino porque yo no sabía escucharla, traducirla, dirigirla. Te han hecho creer que dominar tus emociones es apagarlas, congelarte, hacerte de piedra. Pero no, dominar tus emociones es aprender a leerlas como mensajes que te hablan, no como amos que te gobiernan. Es reconocer que detrás de cada enojo hay un límite que no has puesto. Detrás de cada miedo hay una versión de ti que necesita crecer. Y detrás de cada tristeza hay un duelo que pide espacio para sanar. Pero si no las sostienes con conciencia, si las dejas manejarlas solas, te conducirán hacia precipicios disfrazados de alivio inmediato. Domina tu emoción no para sentir menos, sino para mandar más. Para que tu fuerza no se fugue por los agujeros de la reactividad, para que tu mente no se nuble en los momentos donde más claridad necesitas. Porque el éxito no le pertenece al que siente más, sino al que aprende a dirigir lo que siente. Y dirigir no es reprimir. Dirigir es estar tan presente que ningún impulso te toma por sorpresa. Es tener la valentía de pausar cuando todo dentro de ti quiere explotar, de respirar cuando el orgullo quiere gritar, de escuchar cuando el ego quiere ganar. Y no creas que esto sucede de un día para otro.
Es un entrenamiento del alma, un trabajo silencioso donde aprendes a convertir tu intensidad en brújula, no en tormenta. Cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, expandes tu destino. Cada vez que eliges conciencia en lugar de impulso, fortaleces tu futuro. Porque quien gobierna su emoción, gobierna su movimiento. Y quien gobierna su movimiento, gobierna su camino. Dominar tu emoción es sin duda el comienzo de dominar tu destino. Tu destino no se decide en tus días buenos, se decide cuando está roto y aún así eliges levantarte. Ahí se mide el carácter. Y sé que esa frase puede sonar hermosa desde lejos, pero cuando la vives en carne propia deja de ser poesía y se convierte en una prueba que te quiebra o te forja. Porque hay días en los que no tienes fuerzas ni para respirar, días en los que el dolor no cabe en el cuerpo y la mente se llena de grietas. Días en los que te miras al espejo y no reconoces al que está ahí porque la vida te golpeó tan fuerte que se te desdibujó la esperanza. Yo he caminado por esos lugares donde la fe se hace polvo, donde el futuro parece un chiste cruel y donde cada paso quema como si caminaras sobre tu propio miedo, y aún así te das cuenta de algo, que la vida no se define cuando todo encaja, sino cuando todo se derrumba. Porque cualquiera puede mostrarse fuerte en un día soleado, pero solo los que se levantan en medio de la tormenta descubren quiénes son realmente. Levantarte roto no significa que no duele, significa que reconoces que el dolor no es tu amo, que aunque te tiemblen las manos, eliges avanzar, que aunque tu corazón tenga heridas que todavía sangran, eliges no convertirte en víctima. Y esa elección pequeña y silenciosa es la que expande tu destino. No necesitas estar entero para seguir caminando, necesitas estar dispuesto. La grandeza no nace del privilegio, nace del coraje de continuar cuando nadie entiende tu batalla. A veces te levantarás llorando, temblando, sin certezas, pero te levantarás. Y ese acto tan simple y tan sagrado te convierte en alguien indomable. Porque el carácter no se mide por cuántas veces caes, sino por cuántas veces decides no quedarte ahí. Cuando eliges levantarte desde tus ruinas, no solo recuperas tu vida, recuperas tu identidad. Y en ese renacimiento silencioso, descubres que no hay herida capaz de detener a un espíritu que se rehúsa a rendirse. Porque tu destino se construye precisamente en el instante en que decides levantarte. La mente entrenada convierte el dolor en combustible. La mente indisciplinada lo convierte en excusa. El mismo fuego te forja o te quema. Y esto no es una metáfora bonita para colgar en la pared. Es una ley espiritual que gobierna cada uno de tus pasos. Una ley que he aprendido con lágrimas, silencios y renuncias. Porque el dolor llega sin pedir permiso, llega cuando menos lo esperas, llega vestido de pérdidas, traiciones, incertidumbres, renuncias y quiebres que te dejan sin aliento. Y cuando ese dolor entra, no te preguntas si estás listo, simplemente se instala. Pero lo que sí te pregunta, aunque no escuches la voz, es ¿qué vas a hacer conmigo? Porque el dolor por sí mismo no tiene instrucción. Eres tú quien decide si ese fuego te destruye o te transforma. Yo también he tenido temporadas en las que mi mente indisciplinada tomó ese dolor para justificar mi parálisis. Me decía que no tenía fuerza, que no tenía suerte, que ya no podía más. Convertí mis heridas en pretextos, mis miedos en muros, mis vacíos en cadenas. Y cada excusa era un día perdido, un sueño debilitado, una versión de mí muriendo lentamente. Hasta que entendí que nadie sale del dolor siendo el mismo, pero solo algunos eligen salir mejores. La mente entrenada no niega el sufrimiento, lo observa, lo respira, lo estudia y luego lo convierte en impulso. La mente entrenada dice, esto me duele, sí, pero también me despierta. Y empieza a usar ese mismo fuego para templar el carácter, para generar enfoque, para encender convicciones que antes solo eran deseos tibios. Porque cuando tu mente está alineada, el dolor deja de ser enemigo y se vuelve un mentor severo pero sabio, uno que te empuja a niveles donde la comodidad jamás te llevaría. La diferencia entre quemarte y forjarte está en la disciplina con la que piensas, en la presencia con la que eliges, en la soberanía con la que decides qué significado tendrá tu herida. Y cuando eliges conscientemente transformar ese fuego, descubres que ninguna llama puede apagar a alguien que aprende a arder sin consumirse.
Deja de negociar con tu potencial. Cada vez que te traicionas por comodidad, le enseñas a tu vida a tratarte como alguien pequeño. Y lo sé porque yo también me hice pequeño demasiadas veces, creyendo que posponer mi grandeza era un acto inofensivo, una pausa, un descanso merecido. Pero cada concesión que hacía, cada sueño que postergaba, cada límite que permitía cruzar, iba moldeando una identidad que no era la mía, una versión reducida de lo que podía ser. ¿Tú lo has sentido también? Esa sensación de saber que eres capaz de más, pero elegir menos. Ese momento en el que tu alma te pide movimiento, pero tu miedo te vende la idea de que mañana será más fácil. Y mañana llega, pero tú llegas más débil, porque la comodidad no te repara, te oxida. La comodidad es un abrazo que adormece tu propósito hasta que olvidas que alguna vez quisiste transformar tu vida. Y lo más peligroso de negociar con tu potencial es que te acostumbras, te vuelves experto en justificar tu propia renuncia. Te dices que no es el momento, que necesitas motivación, que la vida ya cambiará sola. Pero la vida no cambia con excusas, cambia con decisiones. Cuando te traicionas, tu espíritu se hace pequeño. Cuando eliges tu grandeza, tu espíritu se expande. No importa cuántas veces hayas cedido, lo que importa es que hoy decidas no hacerlo más. Empieza a mostrarle a tu vida cómo debe tratarte. Demuestra con tus acciones lo que crees merecer. Camina como alguien que honra su potencia, no como quien la esconde. Rompe el pacto con tus excusas y firma un contrato sagrado con tu disciplina. Porque tu potencial no está esperando condiciones perfectas, está esperando tu valentía. Y cuando dejas de negociarlo, cuando lo asumes como mandato y no como deseo, todo en tu existencia empieza a alinearse con tu grandeza. Tu vida se vuelve tan grande como el espacio que te permites ocupar. Cuando te atreves a expandirte sin pedir permiso, el universo deja de mirarte pequeño y comienza a responder a la magnitud real de tu espíritu. No eres tus pensamientos, eres quien los dirige. Si permites que el caos piense por ti, terminarás viviendo una vida prestada. ¿Y cuántas veces hemos habitado esa vida que no era nuestra, siguiendo rutas marcadas por voces que ni siquiera reconocíamos, obedeciendo impulsos que nacían del miedo y no de la verdad? Yo también he estado atrapado en ese ruido mental que te empuja a correr sin saber hacia dónde, que te convence de que estás atrasado, roto, perdido, insuficiente. Pensaba que mis pensamientos eran yo, que cada idea oscura era una sentencia, que cada duda era una prueba de incapacidad, y ese error casi me roba la vida que estaba destinado a vivir. Pero un día descubrí algo liberador. Los pensamientos son como nubes, tú eres el cielo. Pasan, cambian, se transforman, aparecen y desaparecen. Tú permaneces. Y cuando entendí que podía dirigirlos, cuando descubrí que no tenía que creerles todo, empecé a recuperar mi poder. Porque si tú no diriges tu mente, alguien más lo hará. Tu trauma, tu pasado, tus heridas, tus temores, tu entorno, tus viejas creencias que no has tenido el valor de desmontar, dejas que el caos piense por ti y él te construye una identidad que no elegiste, un destino que no soñaste, un futuro que no se parece a tu alma. Pero cuando te paras firme, cuando respiras, cuando observas sin identificarte, descubres que tú eres el arquitecto interno, no el eco de tus pensamientos. Dirigir tu mente no es pensar positivo, es pensar consciente, es poner orden donde antes había confusión, es elegir qué pensamientos merecen un lugar en tu vida y cuáles deben marcharse. Es tener la valentía de desobedecer la voz del miedo y obedecer la voz del propósito. Cuando tomas las riendas, todo cambia, tus decisiones, tus hábitos, tu lenguaje, tu postura, tu energía. Empiezas a vivir desde tu identidad, no desde tus heridas. Y cuando vives desde tu identidad, la vida deja de sentirse ajena y empieza a sentirse sagrada. Lo que piensas no te define, lo que eliges pensar sí, porque dirigir tu mente es dirigir tu destino. Y quien dirige su destino jamás vuelve a vivir la vida prestada de su propio caos. La resiliencia es mirarte al espejo y decir, no importa cuánto duela, no voy a rendirme con la persona que nací para ser. Eso es dominio mental. Y no te voy a mentir, pocas cosas duelen tanto como ese momento en el que te miras por dentro y descubres que estás lejos de tu mejor versión.
Ese instante en el que reconoces tus fallas, tus miedos, tus heridas antiguas que todavía sangran, pero también es el instante más sagrado porque ahí se define si te traicionas o te rescatas. Yo me he visto frente a ese espejo, con los ojos cansados de llorar, con la voz quebrada por el peso de mis propios errores. Me he dicho que no podía más, que ya era suficiente, que era más fácil dejarlo todo y renunciar. Pero también he sentido la chispa, ese pequeño fuego que te recuerda que la historia aún no termina, que dentro de ti vive alguien más grande que tu dolor. Y esa chispa es la resiliencia. No es fortaleza perfecta, es decisión imperfecta. Es la voz interna que te dice: sé que duele, pero no te abandones, porque el abandono personal es la derrota más profunda. Cuando te rindes contigo, el mundo pierde su color. Cuando te eliges, incluso roto, el mundo vuelve a abrirse. La resiliencia no consiste en no caer, consiste en no permitir que la caída se convierta en tu hogar. Es decirte a ti mismo que puedes llorar pero no quedarte ahí, que puedes detenerte a respirar pero no retroceder, que puedes dudar pero no desertar. Y eso es dominio mental, no permitir que la emoción del momento decida por ti, sino permitir que tu propósito decida por tu emoción. Cuando te paras frente al espejo y prometes no rendirte con la persona que naciste para ser, estás recuperando tu poder, tu identidad, tu derecho a la grandeza. Estás diciéndole a la vida: hazme temblar si quieres, pero no me vas a romper. Y ese acto silencioso, íntimo y feroz es lo que cambia destinos. Porque la resiliencia es la firma del alma que se rehúsa a morir antes de convertirse en lo que vino a ser. Cuando dominas tu mente, el mundo deja de ser tu prisión y se vuelve tu escenario. Porque el que gobierna su interior no mendiga afuera, conquista. Y conquista no desde la arrogancia, sino desde la autoridad espiritual que nace cuando por fin te vuelves responsable de tu diálogo interno, de tus decisiones pequeñas, de tus intenciones más ocultas. Durante años yo viví creyendo que el mundo era un enemigo lleno de muros, puertas cerradas y caminos imposibles. Creía que había fuerzas externas dictando mi valor, mi destino, mi ritmo. Hasta que comprendí que la verdadera cárcel no estaba afuera, sino en mis pensamientos sin disciplina, en mis miedos sin nombre, en mis hábitos que no honraban la vida que yo decía desear. El día que comencé a dominar mi mente, ese mismo mundo que parecía estrecho empezó a abrirse, no porque él cambiara, sino porque cambié la forma en que me movía dentro de él. Cuando tú gobiernas tu interior, tu energía deja de suplicar, deja de pedir permiso, deja de conformarse con migajas emocionales, laborales o espirituales. Ya no aceptas el amor que te reduce, ni los sueños que te apagan, ni las oportunidades que te encadenan. Empiezas a caminar como alguien que sabe quién es, alguien que se honra, alguien que no negocia su luz. Dominar la mente es dejar de vivir desde la reacción y comenzar a vivir desde la creación. Es pasar